Bienvenidos a nuestro octavo episodio de Una Familia Diferente y bienvenidos a nuestro primer episodio del año 2026. Yo sé que estaban muchos esperando este episodio, han habido muchos comentarios, muchos mensajes por interno en cuándo sale el otro episodio. Y aquí estamos, bienvenidos. Gracias una vez más por conectarte y por estar aquí en Una Familia Diferente. Son nuevas cosas que se vienen este 2026, nuevos proyectos para ti y para nosotros como familia y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Bienvenidos a Una Familia Diferente. Bienvenidos a Una Familia Diferente. Amén. Hemos estado esperando un poquito para lanzar este octavo episodio porque habíamos estado orando en cuáles son la dirección del Espíritu Santo que nos estaba dando para este año. También hemos estado planificando, hemos estado estructurando y hemos estado buscando la dirección del Señor para ver cómo continuamos. Hay muchos planes para este año donde Dios va a ir haciendo con este ministerio. Así que queremos animarlos a que estén expectantes. Ahora, hemos venido desarrollando una serie de episodios donde hemos contado cosas de nuestra vida a la vez que estaban arraigados o enlazados con la palabra de Dios y con la experiencia para que sea de bendición para muchos que estaban pasando por esas etapas. Pero no queremos continuar al octavo episodio en el tema específico, en este episodio, entrar en un tema específico sin antes responder preguntas que han venido llegando en lo que hemos estado desarrollando desde que empezamos Una Familia Diferente. Hay preguntas que han nacido por interno, que las han escrito en las redes que tenemos. Hay otras preguntas, ¿cómo se han dado, amor? Sí, ha habido muchas preguntas. También no solo por interno, sino personalmente, nos han hecho muchas preguntas y es muy interesante porque son preguntas que lo que hemos hablado de todo este tiempo tienen inquietudes y muchos son jóvenes, muchos son casados, otros están por casarse. Entonces, es muy interesante. Sí, han habido preguntas que han venido dándose de muchachos que están en una relación, muchachos solteros, muchachos que ya están casados, jóvenes con su primer hijo. Entonces, hoy queremos entrar a estas preguntas. Entonces, no queremos perder más tiempo. ¿Cuál es la primera pregunta, amor? Ok, empecemos. La primera pregunta dice, ¿cómo sé que la persona que es mi novia es la persona con la que debo casarme? Wow, esa pregunta es muy interesante, pero lo que lo hace muy interesante es que si yo ya estoy en una relación, quiere decir que pues pienso que me voy a casar. Ahora, no quiere decir con esto que la pregunta no es válida, la pregunta es muy buena, porque quiere decir que se está llegando a la madurez de la relación y que ya quiere cualquiera de los dos dar ese paso. Ya, o sea, ya es algo más serio, algo más formal. Ya no está como que si quiero o no quiero. O sea, él o ella quiere ya a futuro ya formar una familia. Correcto. Y algo esencial es de que, pues, lógicamente tienen que conocerse bien, que también tengan una edad adecuada, porque tal vez puede ser que están muy jovencitos, pero si el Señor los está dirigiendo, también es válido. Pero ¿qué dice la Biblia? Amós 3:3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto que habla en la Biblia? Que una característica tiene que ser que los dos estén de acuerdo en su fe, de acuerdo en sus valores, de acuerdo en su visión de vida. Algo, amor, que nosotros siempre compartíamos y es poder recordar un poquito los primeros episodios. Cuando nosotros hablábamos, vimos que compartíamos cosas. Sí, eso es un punto a favor. Cuando nosotros empezamos ya rápido para contestar esto, nuestra relación, siempre cuando hablábamos pensábamos los sueños iguales. Nos daba mucha risa porque él decía, yo quiero esto, y yo le decía, yo también quiero esto, yo le quiero servir al Señor, a pesar de que era muy joven. Y él también, no queríamos desenfocarnos de llegar al propósito de Dios que tenía para nosotros y sigue teniendo. Amén. Entonces, si se comparten ideales iguales,
quiere decir que es una buena señal. Si se comparten valores similares, es una buena señal. Si se comparte la fe similar, es otra señal que están indicando que esa es la persona Ujú. que es la que Dios ha preparado para ti. Porque lo que pasa es que muchas muchachas o muchachos también dicen, bueno, es una buena persona, es muy linda, es dadivosa, es amable, es tierna o es tierno, es lindo, pero no quiere saber nada de Dios. Claro, ahí ya no es el indicado, porque no puede, justo lo que tú estás hablando en 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, justo viene de lo que hablas. Si esa persona quiere ya formar una familia, tienen que estar unidos juntos en todo, en visión, en sueños, en proyectos. Y como dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yugo desigual, como dice mi esposa, en que tienen que compartir la misma fe, porque puede ser una persona muy linda, pero si no comparte tus mismos valores espirituales, va a haber problemas, porque tú quieres ir a la iglesia, la otra persona no quiere, la otra persona quiere servir en la iglesia, la otra persona no quiere, la otra persona quiere hacer lo que leer la Biblia, hacer devocionales, ayunar, orar, y la otra persona no quiere. Y eso va a crear mucho conflicto Conflictos. y eso va a hacer que alguno se aleje de Dios, en este caso la persona que conoce de Dios se va a alejar o que se produzca hasta un divorcio. Exacto. Y debe haber, como tú dices, una compatibilidad en lo espiritual y ética también en las dos personas. Correcto. Entonces, esa compatibilidad espiritual va a llevar a que son buenos indicadores de que es la persona con la que sí te debes de casar. Hay diferentes estudios sobre los matrimonios que se han realizado que indican que los factores más sólidos para un matrimonio duradero es cuando hay valores compartidos, cuando hay comunicación efectiva, cuando hay resolución saludable de conflictos y Es, cuando hay compromiso y madurez emocional. es de lo que estábamos hablando de 2 Corintios, o sea, no se une a un yugo desigual, tiene que ser compatible y lo principal, orar a Dios y lo que Dios te diga. Amén. Entonces, hay indicadores prácticos como Ujú. resuelven conflictos con respeto, si ya siendo novios o siendo enamorados, como le llamen en tu país, se están faltando el respeto, ahí ya hay una señal, Ajá. porque no pueden llegar a un acuerdo. Comparten fe, Fe, comparten valores, comparten proyectos, metas. como decíamos cuando nos conocimos y ya estábamos muy avanzada en nuestra relación, compartíamos muchas cosas similares. Los dos teníamos muchas metas que eran iguales y eso era una buena señal. Sí, porque algo muy práctico es un ejemplo. Yo quiero tener bebés, pero mi esposa no quiere tener bebés. Entonces Entonces, ahí ahí ya hay un problema. o viceversa. Entonces ahí ya hay un desafío Exacto. que hay que hablarlo y esos son indicadores que te muestran si eso va a Ujú. fructificar. Y otra cosa que también es si están dispuestos los dos a crecer y a aprender juntos. La segunda pregunta es, que también me llamó la atención, dice, cuando uno tiene 35 años o más, ¿aún se puede casar? Ok, esa pregunta es muy también interesante porque va a decir, no, hay, como todo el mundo dice, para el amor no hay edad. No sé si han escuchado, yo creo que sí, pero bueno, dejemos esa frase a un lado, pero la Biblia no establece una edad límite, no dice a tal edad te tienes que casar o a tal edad te tienes que enamorar, no lo dice, pero en Salmos 92:14 dice, aún en la vejez Fructificar. fructificarán. ¿Ok? Entonces, quiere decir que no hay una edad establecida. La Biblia no nos habla de una edad establecida en si te puedes casar o no. Sí, entonces si tienes más de 35 años, claro que te puedes casar. ¿Sí? Si ese anhelo está en tu corazón, si ese deseo está en tu Todavía corazón, está a tiempo. sí, orar al Señor para que el Señor provea esa persona que tiene para ti, para que te la muestre. Y claro que se pueden casar. Eclesiastés 3:1 también dice,
todo tiene su tiempo. Entonces, no quiere decir que Ujú. el tiempo de nosotros sea el tiempo de otro similar, o Exacto. el tiempo suyo es igual que el de nosotros. Todo tiene su tiempo. Tal vez unos se casaron muy jóvenes, tal vez otros se Ujú. casaron muy adultos, pero hay historias en la cual Ujú. vemos también en la Biblia personajes muy interesantes que aún siendo muy adultos tomaron decisiones trascendentales, en la Exacto. cual etapas muy maduras, pero que Dios los bendijo siendo muy adultos. Entonces no es una limitante. Si ese deseo está en tu corazón, Lo puedes hacer, ¿ok? ujú, Y hay unas investigaciones que muestran que las personas que cumplen 30 años después tienen mayor estabilidad emocional, ¿verdad? Una de esas. Presentan menor tasa de divorcio y la tercera posee mayor autoconocimiento. Por eso cuando ya llegan de 30 para arriba, o sea, de 30, 31, 32 hasta 35, ya las personas ya no piensan como un jovencito, sino ya como un piensan, adolescente. exacto, un adolescente, sino ya piensan maduramente, es decir, ok, yo tengo mi trabajo, yo gano esto, o sea, todo es yo, y ya se les hace difícil conseguir una persona. Ujú. Pero asimismo hay una estabilidad emocional que Ya es maduro, no es que tanto que se le hace difícil escoger una persona, sino que ya sabe lo que quiere. exacto, ya no está en el juego, ¿Sí? en pocas palabras, así ¿Sí? es. Entonces ya canaliza las cosas, ya las piensa. Entonces eso es un desafío, pero es romper esa limitante para poder abrir la puerta a conocer esa persona que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aún hay en países donde acostumbra mucha gente a casarse A los 40, 30, 35, en Europa, casi 38. es en Sí, Europa. hay diferentes países donde acostumbran que se casan muy más adultos y eso es válido y vemos que son relaciones estables, vemos que son relaciones fructíferas y eso también es muy bueno. Justo lo que tú estás hablando dice, la madurez suele compensar la edad cronológica Ujú. de lo que estamos hablando. Correcto, entonces esa edad que parece ser ya muy avanzada, pero da una madurez, entonces la Ujú. relación entra en una etapa diferente. Así que sí te puedes casar todavía. Ah, Vamos a la tercera pregunta, dice, ¿cómo me preparo para conocer a alguien pasando de los, ay, pasando de los 35 5 años? años. Entonces, pues va entrelazada con la pregunta anterior. O Como decía mi sea, esposa, a veces cuando ya pasamos una edad, dice, ya tengo un ¿cómo me preparo trabajo. para conocer a alguien pasando de los treinta y Ujú. cinco? Entonces, cuando pasan de esa edad, ya hay un trabajo, ya hay tal vez una estabilidad más económica. Entonces dicen, no, yo puedo estar solo, pero aún así está el deseo y el anhelo tal vez de mucha gente Ujú. de casarse. Entonces, ¿cómo me preparo? Primero pienso que es sanar, estar bien internamente esta persona, que heridas emocionales previas, ser sanadas, ponerlas en las manos del Señor, claridad en las expectativas, o sea, realistas, De lo des, que quiero. desarrollar habilidades de comunicación, Ujú. porque si no, Sí, ese es otro punto. Y ya son de las personalidades de cada persona, pero uno de esos importantes es realmente ser sociable. ¿Cómo vas a lograr a conseguir a alguien si tú no eres sociable? Eres callado o callada. Entonces tienes como que darte un pujoncito y relacionarte con las demás personas, porque si no hablas, no va a llegar la persona que Dios tiene para ti. correcto, Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere decir que vamos a transformarnos constantemente en el Señor. Nuestro entendimiento va a ser renovado día tras día. Y aún estando en esa edad, tenemos una madurez, como hemos venido diciendo, pero tenemos que poner en las manos del Señor, Señor, está mi anhelo, está mi deseo casarme, ayúdame a conocer a una persona, ayúdame a Ujú. ser abierto o abierta, ayúdame a compartir, ayúdame a... Quítame los nervios para poder expresarme con una persona, porque muchas personas en la actualidad les cuesta ah, conocer a otras personas, a ser sociables, les cuesta mucho. Entonces, decirle, Señor, te entrego esto y ayúdame para poder encontrar a la persona que tienes para mí. Correcto. Y entrelazado a esto viene una pregunta muy importante. Dice, ¿cómo saber cuando estoy listo para una relación? Wow. Pues Mm, realmente, también no hay como algo así que te diga,
estás listo a los 18, 19, o sea, no hay una edad específica que cómo saber cuándo estás listo para una relación. Sí, no es como un carro que, ya está full de gasolina, ya el celular está ya 100% de batería, está listo para usarse. No, realmente siempre va a haber cosas que sanar, siempre va a haber cosas que procesar, siempre va a haber cosas que en uno van a estar siendo trabajadas, como dice la Biblia, por todo el tiempo hasta llegar a la estatura suprema de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, Así es. Preparados al 100% nunca vamos a estar, pero sí tener esa disposición para reconocer que hay cosas que menguar, cambiar en uno, pero que con la otra persona eso se va a fortalecer. Esa otra persona tiene que ayudar a fortalecer eso. Proverbios 25 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. ¿Sí? Ese versículo está muy bonito, porque dice como aguas profundas, o sea, la profundidad que es el consejo en el corazón del hombre. Entonces, ese consejo, eso que el Señor nos va hablando por medio de su palabra, es la que va a profundizar en nuestros corazones, es la que va a renovar y es la que nos va a preparar, no hoy, porque va a ser constantemente. Exacto, Aún como esposos, estábamos tal vez listos para casarnos, pero dentro del matrimonio no estábamos listos para otras cosas, entonces hemos aprendido. Aún cuando estamos listos ya en nuestra individualidad como esposos juntos, pues vienen los hijos, entonces es otra preparación, ¿sí? Entonces, señales de estar preparados, sí hay señales importantes como no depender emocionalmente de otra persona, capacidad de manejar conflictos sin huir y deseo de dar y no solo recibir. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando uno entra a una relación, no entra como... ¿Qué me vas a dar? O sea, ¿con qué interés? ¿Qué me vas a dar tú? Así, Sí, entonces, o con de esta persona obtengo... este beneficio. Sí, no solamente beneficio físico, sino amor, cuidado, protección. No, al contrario, yo como esposo entro preparado a ver qué le voy a dar a mi esposa y la esposa entra preparada a qué le voy a dar al esposo. Entonces, tenemos que aprender que emocionalmente ver esa parte que estamos aplicando de ver que no vas a sacar como un beneficio, sino de ayudar, de ser un aporte para tu pareja. Correcto. Entonces, hay otra pregunta muy interesante. Ok, la quinta pregunta dice, ¿cómo manejar el tiempo y no perder la conexión con el esposo o esposa cuando llegue el primer hijo? Muy importante, muy importante. Esa pregunta es, yo sé que muchos matrimonios que recién tienen un bebé, todos han de haber preguntado. Y la vamos a ver en Génesis, vamos a ver un versículo bíblico en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, el Señor nos dice en su palabra que va a dejar papá y mamá y te vas a unir a tu mujer. Quiere decir que somos una sola carne. Sí, pero esto quiere decir que cuando yo me uno a mi esposa, pues voy a amar a mi hijo, voy a amar a mi hija, pero mi hijo o mi hija no va a tomar el primer lugar. El primer lugar siempre va a ser Dios y luego el esposo o luego la esposa, ¿sí? Entonces, y luego vienen los hijos, porque algo que pasa con los matrimonios, en muchos matrimonios, es que matrimonios primerizos que no tienen sus primer bebés. Y no solo, perdón, amor, no solo matrimonios primerizos. Yo conozco matrimonios muy maduros, pero que pusieron a los hijos primero que el esposo, no, antes que Dios, pero también antes que el esposo o la esposa. Eso es grave. Eso es grave, ¿sí? Porque es Dios, esposo y esposa o tus hijos. Porque cuando nuestros hijos ven que hay esa conexión sólida, que hay eso lindo, ellos van a aprender y van a sentir el deseo de seguir ese ejemplo. Entonces, ¿cómo manejar el tiempo para no perder esa conexión con el esposo o la esposa? Es muy importante esa pregunta. Y sobre todo quiero hacer énfasis aquí, amor, que una familia diferente nace específicamente identificando de que en los matrimonios jóvenes
cuando hay un matrimonio joven y que abstienen y entran cuando ya tienen su primer hijo, comienzan a suceder muchas dificultades, muchos problemas, y por eso es que nació una familia diferente, que dijimos necesitamos hablar. Y necesitamos exponer muchos temas que muchas familias jóvenes con primer bebés no saben qué hacer y a dónde acudir. Entonces, es importante, por eso Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, cordón de 3 dobleces, Dios, esposo, la esposa, y los hijos son un complemento, los hijos son, hay que darle, entregarle todo, pero jamás jamás más que el esposo o la esposa, ¿sí? El matrimonio es esa base del hogar. Entonces, hay estrategias, hay que separar tiempo intencional como pareja. Exacto, eso es un buen punto. Tú como pareja tienes que dar ese lugar con tu pareja, no es el bebé, es tu pareja. Yo con eso no estoy diciendo que vamos a hacer a nuestros hijos a un lado o somos egoístas, no. Tu prioridad es tu pareja porque el amor se alimenta con frases, con palabras de afirmación, con muchos detalles. Asimismo, cuando uno cuida una planta, la planta se la debe de regar cada día, cuidarla, amarla, y así mismo es el matrimonio. Si no Correcto. Hay esas palabras de afirmación, esos tiempos de pareja, se va a marchitar y es cuando vienen los divorcios. Correcto. Entonces, es importante ser intencionales en separar ese tiempo de esposo y esposa, de esposos juntos, de salir a comer, o salir al patio a hablar, o salir alrededor de la cuadra, alrededor de tu vecindario, a hablar de tu ciudadela, de tu urbanización, a compartir con tu esposo o tu esposa. También comunicación diaria, breve pero significativa, que se cuenten mutuamente. Trabajo en equipo en la crianza también, eso es muy importante. Sí. No quiere decir que solamente es la carga para no solo es la responsabilidad de la mamá, sino también el papá. O sea, como dice, trabajar en equipo en la crianza de sus hijos. Es decir, ¿sabes qué? Amor, yo te voy a ayudar a darles de comer a las niñas, pero tú ocúpate lavando los platos, un ejemplo. Entonces, eso es un trabajo en equipo. Entonces, no solo la carga recae en la mamá, sino se trabaja con los dos. Sí, y hay hogares que el esposo trabaja y la esposa está en casa al 100%, gloria a Dios por eso, pero no quiere decir que como un esposo está trabajando, quiere decir que solo es su única función y no puede complementar en el hogar. Al contrario, uno puede aportar en el hogar con ese cuidado, como decía mi esposa, con ese aporte de ayudar a la esposa que ya ha estado todas esas horas compartiendo con los hijos. Y hay otros hogares que los dos trabajan, entonces mucho más tiene que complementarse. La sexta pregunta, amor. ¿Cómo organizar el tiempo para compartir como esposos y también con los hijos? Esa también es una buena pregunta porque como familia muchas veces no priorizamos nuestro esposo y tampoco nuestros hijos. Entonces tenemos que aprender a priorizar esos tiempos. Entonces, ¿cómo vamos a organizar ese tiempo para compartir? Vamos a ver en Efesios 5, del 15 al 16. Aprovechad bien el tiempo. ¡Wow! Eso quiere decir que tenemos que agendar. Si usted tiene una agenda, agende los tiempos. Si tiene su trabajo, si tiene ministerio en la iglesia. Yo sé que todo es importante, pero cuán más importante es tu familia, porque ese es el primer ministerio que el Señor nos ha entregado. Entonces, dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Es importante poder organizarse, de poder trabajar, de poder tener tu tiempo de intimidad con Dios, de poder tener tu tiempo de servir en la iglesia. Pero es importante poder separar esos tiempos, como decíamos hace un ratito, de compartir con el esposo y la esposa, de tener una cita. Invita a salir a tu esposa, invita a salir a tu esposo, o dile, esposo, mira, no hace todo el año pasó, terminó el año 2025 y nunca salimos juntos solos. Entonces, son alarmas que se prenden, ¿sí? Porque le estamos dedicando demasiado tiempo a veces a los hijos, o al ministerio, o al trabajo, cualquier cosa. Entonces, son alarmas que se prenden porque es necesario compartir ese tiempo juntos y a la misma vez que los hijos también puedan compartir ese tiempo con los papás. Respaldos o recomendaciones, es citas regulares como esposos, hagan
metas trimestralmente, vamos a Exacto. salir, vamos a caminar juntos los dos, rutinas familiares mensualmente, pueden agendar, vamos a ir a comer helado cuando viene el verano, O al cine. o al cine tal vez, o vamos a ver una película juntos, o sea, hacer algo intencional, que eso no sea cambiable por nada del mundo, Exacto. ¿sí? No es negociable esos No, tiempos. no es negociable, así como su trabajo, así como servir en el ministerio, todo eso, que eso está muy bien, pero como decía mi Así es. esposa, el primer ministerio es la familia y nosotros debemos de cuidarlo, Lo que Dios nos ha dado. protegerlo como papás. Y también una recomendación práctica es tener esa flexibilidad y esa planificación semanal, esa flexibilidad para poder atender al esposo, a la esposa. No, no, estoy trabajando. No, no, esto. Estoy cansado, Estoy... no quiero. O con los hijos vienen a preguntar algo y no. Entonces, tener esa flexibilidad o el ministerio o el trabajo. Y realmente hay cosas donde sí necesitamos cumplir, pero hay cosas que pueden ser reemplazables. Ustedes pueden decir, miren, hoy no puedo llegar, por favor voy a hacer un tiempo con mi familia, voy a hacer tiempo con mis hijos y eso es muy bueno, eso es muy importante. Así que, por favor, agendar sus citas con sus esposos y con sus hijos. La séptima pregunta es, Espérate, amor, antes que entres a la séptima pregunta es, quiero animarte a revisar tu agenda de este mes de enero. Si en este mes de enero no hay nada que tú hayas planificado ya con tu familia o con tu esposa, con tus hijos, que sea que dentro de tu agenda de enero no digan ni siquiera 3 horas voy a conversar con ellos, vamos a ver una película en casa, no te hablo de gastar. Si no hay nada intencional dentro de tu agenda para compartir con tu esposa, tu esposo, tus hijos, es una alarma que hay que corregirlo, ¿sí? Y ponerlo en práctica. Séptima pregunta. ¿cómo puedo lograr que mi esposo sea más comunicativo? Wow. Realmente, a ver, aquí va a haber un debate, creo yo. ¿Cómo puede lograr que mi esposo sea más comunicativo? Yo sé que muchos dicen que las mujeres, bueno, depende, hablamos mucho, expresamos demasiado y que los varones son más callados, son más reservados, que ellos no expresan tanto las emociones como las mujeres, que ellos son los hombres de la casa. Sí, tiene razón, pero es muy, muy importante la comunicación en parejas. Eso es una clave esencial en el matrimonio, la comunicación. Si no hay comunicación, es como hablarle a un sordo, porque no va a entender lo que le está hablando, no va a escuchar lo que quiere decirle. Entonces, es muy importante la comunicación en un matrimonio. Y vamos a ver en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces es importante, como dice mi esposa, la comunicación, pero aquí sí voy a entrar directamente como varón a hablar de que muchas veces a los hombres se les hace difícil comunicar con el, Expresarse, decir. expresar, hablar con la esposa o decirle, mira, estoy sintiendo esta carga, estoy sintiendo esto, porque hay varios temores en los varones. Primero, sentir el rechazo, sentir de que ya no va a ser visto como ese hombre fuerte, como ese hombre protector. Entonces, hay esos temores en los varones. A la misma vez, también muchas veces siente temor en ser juzgado, señalado. No, tú eres fuerte, tú cómo vas a llorar, tú cómo O te tú vas, eres hombre. si tú como eres hombre, ¿cómo vas a estar sintiendo eso? O la mujer muchas veces dice, no, eso, tú siempre tienes las ideas más feas, tú siempre tienes las ideas más terribles. Entonces, ya hay diferentes cosas que en los varones ya se comienza a levantar y por eso se hace difícil muchas veces que pueda expresar con libertad a la esposa. Entonces, aquí sí juega un papel fundamental las esposas de poder tener esa apertura, de poder escuchar. Muchas veces las esposas no saben escuchar. Entonces es poder tener esa apertura de escuchar, de no juzgar, ¿sí? Porque ese juzgamiento va a bloquear la comunicación. Que el esposo pueda venir con libertad, decirle, mira amor, hoy fue un día tremendo y sabes,
una mujer me quiso tentar. Entonces, ¿qué usted va a decir como esposa? Tú algo has de haber estado haciendo, tú has de haber estado viéndola, tú has de haber sido intencional en acercarte a ella. Entonces, ya el hombre se bloquea. Pero si la mujer escucha con quietud y dice, bueno, gloria a Dios que Dios te guardó, yo estuve orando por ti, yo siempre oro por ti y gracias por compartírmelo. Y eso levanta un vallado, eso levanta una protección y le da la libertad al esposo para poder expresar. También, gracias, amor, por contármelo. Le da esa validación Y la al hombre. confianza también, de que no va a ser juzgado ni señalado, sino a decir, ok, como decía mi esposo, vamos a orar, te voy a ayudar a orar, no te voy a juzgar, no señalar, no juzgar. Entonces, ahí el varón va a poder, el esposo va a poder expresar lo que está sintiendo. Y es muy importante, como yo decía, y lo vuelvo a repetir, de la comunicación. No nos tenemos que callar, no decir, no, es mi problema, no es tu problema, tú no sabes, tú no me vas a ayudar. Eso no, porque no hay división en un hogar. Somos un equipo y los dos tenemos que hablar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo lograr que mi esposo sea más comunicativo? El esposo está listo para comunicar. Entonces, es cómo la esposa logra sobrellevar toda la información que va a recibir. Entonces, escuchar sin interrumpir, ¿sí? Escuchar al esposo sin interrumpir, evitar ataques personales, ¿sí? Como el ejemplo que yo decía hace un ratito, reconocer también los avances. Muchas veces solo se reconocen los errores. Oh, tú esto, tú lo de acá, tú lo de acá, tú lo de acá. Entonces, pero también, oh, amor, wow, hoy organizaste tus zapatos, qué bueno. Wow, hoy no dejaste el plato encima de la mesa, gracias. Qué bueno, estás mejorando. Hoy no dejaste la toalla en tal lugar, qué bueno, estaba orando por eso. Entonces, reconoce, porque a veces somos muy prontos para reconocer lo malo, pero no validar los avances. Entonces, y también eso juega viceversa. Exacto, del esposo hacia la esposa, pero específicamente puedo responder porque la pregunta va de cómo puedo lograr que mi esposo sea más como comunicativo, ¿sí? Entonces, el tener esa apertura y poder tener ese tiempo como esposos para compartir, porque muchas veces el esposo está listo para hablar, pero a veces la esposa está con los hijos, que está estresada de todo el día, está abrumada de tanta cosa, pero el esposo quiere hablar. Y es verdad, uno como esposa tiene que ser sabia, estar pendiente cuando el esposo quiere hablarnos. Mi esposo cuando me quiere hablar solo me dice, Dani, o a veces dice, ora por mí y nada más y ya después te digo, y yo, ok, y uno como esposa está intencional, dime qué pasó, todo está bien. No, solo ora por mí y nada más. Algo que hacemos, algo muy práctico, yo le digo, amor, pues ya las niñas se acostaron, 8:30, luego organizamos todo lo que hay que organizar en la casa, y luego nos sentamos en la mesa con un café, con galletitas, o con pancito, o con un snack, y hablamos, y nos llegan las 11 de la noche, y hablamos todo lo que pasó en el día con las niñas, en mi caso, en mi actividad diaria, y compartimos información mutuamente. Entonces, hay que crear esos espacios, ¿sí? Entonces, la esposa, no, es que estoy cansada, es que tú no estás con los niños. No, hay que crear esos espacios. Queridos, se nos pasó el tiempo y wow, pero muy importante poder responder estas preguntas. Y si usted tiene más preguntas, escríbalas por interno, coméntelas. Son anónimas, no vamos a decir los nombres de las personas que nos ha hecho las preguntas. Sí, pero estas respuestas edifican a su vida, le dan una dirección, pero también están edificando a muchos que están con esa inquietud. Nos vemos en la siguiente semana. Que Dios los bendiga.